Bueno, hola a toda la audiencia de Cinculillo. Estamos en la Universidad Nacional, seguimos relatando estos dolores de micropolítica, en este caso que tienen que ver con el cuerpo docente. Y hoy tenemos una invitada muy especial, profe Mary, si nos regala la presentación para la audiencia. Gracias. Mary Constanza García Vargas, profesora de aquí de la Facultad de Enfermería del Departamento de Salud de Colectivos. Mis áreas de dominio, los que me encanta es planeación, salud colectivos, salud pública, básicamente. Vale, profe, muchas gracias y muchas gracias por aceptar esta invitación. Profe, hay una cosa que quisiera por donde empezar este diálogo y es sobre la situación de la denuncia que particularmente usted recibió por parte del representante profesoral ante el CSU y que es una denuncia ante la veeduría de la universidad. Yo quisiera que nos contara un poco más sobre qué es esto, qué es lo que está pasando allí. Pues mira, desafortunadamente tengo que contar que no es una denuncia. En este momento hay 2 denuncias en veeduría contra mí. Y triste, me da mucha tristeza y me genera desilusión también y una gran reflexión, pero estoy sólida y fuerte porque sé lo que hago. El profesor Diego Torres, hay que contextualizar un poquito, el profesor Diego Torres competimos en la plancha para el Consejo Superior Universitario. En esta última, yo estuve con el profesor Orlando Acosta, él estuvo con una profesora Manizales, la cual le renunció y él quedó ahora solo. Entonces esto también es importante pues contextualizarlo. Pero el problema, diría yo, que empieza con el profesor, y digo problema porque, como bien lo has dicho, me tiene demandada. El problema es que yo sí he sido muy crítica y sigo siéndolo porque por la actitud y la acción que él ha tenido, que para mí es una burla y así lo he escrito, porque hay una consulta y dice consulta, está bien. Es decir, que no es vinculante la consulta en este caso para la elección de rector. Eso lo comprendo. El problema fue que el profesor, siendo el representante profesoral, que yo dudo si fue realmente elegido porque hoy estoy desconfiando todo de él, el profesor como representante del profesorado debería ser coherente y correspondiente con votar por la voluntad del profesorado. En la última elección de rector, el profesor Ismael Peña sacó el 8%, el profesor Sastre de Medicina sacó el 22% y el profesor Leopoldo Monera el 34%. Yo te digo, no tengo ningún compromiso, realmente ni siquiera voté por el profesor Leopoldo Monera, pero el principio se debe cumplir y la voz y la palabra se debe cumplir. El profesor nos representaba y él violó la palabra. Además lo hizo a través de una serie de subterfugios que ya creo que lo conocemos, planteando, por ejemplo, que se eligiera con voto secreto. ¿Y por qué secreto? Entonces eso ya de entrada no lo comparto, no estoy de acuerdo. Y obviamente después de que el profesor Leopoldo Murera, que saca el 34% y él se da cuenta que no lo eligen, él genera una situación de, pues de rechazo. Y yo empiezo a apoyar eso, porque lo correspondiente, si bien es cierto, no voté por él, era que a él se eligiera y que el profesor Diego Torres cumpliera la palabra. Y él propuso el secreto, es obvio, para que nadie se enterara, pero la ministra, afortunadamente, por orientación del presidente, le dijo, háganlo público, porque el presidente había venido acá y nosotros estuvimos cuando él vino, y él prometió a la representante estudiantil de su momento, Sara, que también ella violó la palabra, y se habían comprometido a que respetarían la voluntad del profesorado y él como representante al superior debería haber votado. Y él no votó. Sara tampoco votó y por eso resulta elegido, pues al menos con la mayoría de votos, el profesor Ismael Peña. Advierto, yo no tengo nada en contra del profesor Ismael, es más,
Mi relación con él ha sido muy buena, yo lo admiro, yo lo respeto y me parece que es un candidato capacitado para dirigir la universidad también. Ok, Pero fue un acto para mí ético, que no lo comparto. ok, ok. Profe, entonces con este contexto, lo que sucede con estas denuncias ante la veeduría desde el profesor Diego Torres, el representante profesoral, es como, se puede entender como tratar de callar voces que están poniendo, digamos, esta perspectiva de presente respecto de sus actuaciones. ¿Cómo se entienden Bueno, estas pero denuncias? contextualicemos el profesor. Entonces, esa es la situación que viene con él. ¿Qué pasa ahora? Que yo tengo en este momento mm, dos denuncias en veeduría. La otra es insólita, pero creo que no es parte de esta entrevista, pero pudiéramos contarla también. No tengo ningún problema en contarla. Entonces, yo publico en las redes. Nosotros los profesores tenemos un correo masivo donde cualquier profesor puede acceder a él. Está dirigido a los 3.000 profesores de todas las sedes. Ese correo lo abrimos en su momento con la representación profesoral, con el profesor Plinio, el profesor Carlos Atizábal. Se ha intentado cerrar, él propone que se cierre. Entonces nosotros en ese correo pues nos expresamos y por supuesto he expresado mi crítica muy fuerte al papel que ha tenido el profesor eh, Diego Torres porque violó la palabra. Lo coherente y lo correcto es que un representante, por lo menos en la teoría de la democracia, de la representación, se supone que yo represento la vocería de, valga la redundancia, mis representados. Entonces, ¿por qué en una diferencia grande? Porque es que entre el 8% y el 34% es más del 400%. Es que ni siquiera fue el segundo para decir que incluso fue por quien yo voté. Entonces, uno dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué hace esto? Entonces yo sí, obviamente, empecé a denunciar primero la forma en que intentaron engañarnos, Sí. porque yo así lo comprendo, es un intento de engaño. ¿Por qué dice que sí y por qué propone el voto secreto? Pues obviamente era para tratar de ocultar que él votaba por el personaje. Ellos además, y eso lo publica la revista Raya, que me parece que es muy fiel, Sí. ellos tienen una reunión con anterioridad en la casa, creo que en la casa del profesor Mantilla. Sí. Sí, y creo que una chocolatada, incluso yo digo eso, la chocolatada, y ellos allí parece que planearon cómo iba a ser la cosa. Se inventan no, intentan manejar la cosa técnicamente, y como el profesor Mantilla es matemático, con el famoso método Borda. Sí. Y pues todo eso de aquí hicimos charlas en el auditorio, hicimos marchas al Congreso y entendimos que era el método Borda, por lo menos. Y aún así ni con el método Borda, pues lograron convencernos de que lo que ellos estaban haciendo era correcto. No fue correcto. Y obviamente los primeros que empiezan a protestar son los estudiantes. A mí eso me parece de un nivel gravísimo ético, pero el más grave, porque es que nosotros somos profesores. Es decir, ¿cómo le vamos a salir a los estudiantes que votaron también por un candidato y se elija otro? Entonces, ¿cuál es el papel del representante profesoral y estudiantil? Los estudiantes al menos tuvieron algo de dignidad porque le exigieron a Sara y Sara renunció. Pero él sigue, este profesor, a mi modo de ver, pues para mí hay un cinismo, hay una burla, eso me tiene molesto. Claro, profe, entiendo. Y digamos que es la segunda pregunta. Todas estas discusiones y este hecho específico de la denuncia, ¿la ha afectado a usted? Bueno, no sé si profesionalmente, pero personalmente, ya usted lo señaló al principio, usted tiene una afectación por esto, profe. Cuéntenos cómo es esto, porque ahí antes de que contestes, como las y los profes somos de piedra y somos seres humanos que acá también debatimos nuestras emociones. Sí, la verdad sí, yo no me lo esperaba, porque de repente yo recibo, de repente, y lo escribo en el correo público, yo recibo 2 citaciones a veeduría. Y entonces pues quedé como muy sorprendida. Una de las citaciones es justamente que el profesor Diego Torres se dirige a veeduría diciendo que, alegando unos artículos que yo estoy incitando al odio. Entonces,
Es un nivel universitario, yo digo un nivel universitario profesoral, porque de profesores, yo, Mary, ¿cómo puedo incidir o incitar a un profesor de mi edad o incluso menor o mayor? No sé, si yo no estoy en un jardín, Sí. yo no estoy en un jardín, yo estoy en una universidad donde hay unos criterios, donde hay una claridad y una posición crítica y una capacidad de lectura, de razonamiento. Entonces me denuncia por incitar al odio. La verdad me parece insólito. Pues ahí estoy, que si me afecta en mi conciencia, no. Ok. Soy una mujer sólida, soy una mujer formada. Políticamente tengo claro cuál es mi posición de defensa de la universidad, de defensa a la democracia, a la paz. Entonces, eso tiene que ver también, porque el fondo realmente es ideológico con el profesor Diego Torres. O sea, está claro, por ejemplo, y creo que la gente lo sabe, su apoyo con Paloma Valencia, su ida a la revista Cambio, lo que están haciendo ahora, que para mí es vergonzoso, el famoso sindicato. Todos los directivos, yo lo llamo ahora el sindicato antioqueño. Sí, sí. ¿Y cómo así? Así que entonces ahora ellos, el fondo del asunto, yo planteo en un correo. Yo entiendo las relaciones de poder y lo que significa el poder y las luchas de poder y de intereses. Yo me sospecho, lo escribo en un correo, puede haber algo oculto que se quiera tapar y algo oculto que no sé si es oculto o no, porque también se puede, lo he dicho públicamente, es la concepción de universidad. Ellos conciben la universidad, si no lo conciben están los hechos claros, la universidad de negocios. Entonces ahí está el famoso, por eso están también persiguiendo al actual rector con el famoso rotor. Y antes, que siempre he sido crítica, el Instituto de Liderazgo Público, que también lo monta la rectora. Entonces se crean una serie de organizaciones derivadas y utilizando el nombre de la universidad para hacer negocio. El Medellín 18, porque como yo era representante de sede y fui representante del académico, pues yo me enteré de todo eso, incluso los negocios y los convenios que hicieron con las EPS en Medellín, y uno ve ahí los convenios y en la parte de abajo el escudo de la universidad. Entonces, pues, yo he sido crítica de eso, sigo siéndolo, no me van a callar. Y obviamente yo entiendo este tipo de demandas como una forma de callar, de que uno se calle y pide incluso que se cierre el correo donde los profesores nos estamos comunicando. Esa es mi posición crítica. El fondo del asunto es: estoy por la paz, por la democracia, por la universidad pública, por un presupuesto público también, y no a la universidad de negocios. Perfecto, profe. Eso me vincula con la siguiente pregunta, aunque también le voy a hacer otra luego sobre la Universidad de Negocios, y es, entonces este asunto del odio, ¿cierto? Que es como esa base de la denuncia, pues que arguye el profesor Torres, y ese asunto del odio, ¿cómo se viene mezclando acá en nuestras relaciones en la universidad? O sea, hay como una representación, tal vez una falsa dicotomía o tal vez estos intereses sobre qué es la universidad, nuestro proyecto educativo, para dónde vamos y quién tiene el derecho a hablar o no. Eso es como... Pero mira, es que yo no sé si voy a seguir la misma línea, pero de entrada el solo hecho de una denuncia por promover el odio me molesta, por supuesto, pero a su vez me da risa. Ok. Pero digo, ¿pero cómo así? O sea, ¿cómo yo puedo incidir en un profesor universitario en promover el odio? Yo diría, si yo estuviera en un jardín, de pronto daría esa posibilidad. Pero yo, ¿cómo le puedo decir a un profesor, odie? Además es que el odio es un sentimiento, como el amor. Sí. Entonces yo también puedo decir, recogiendo las canciones, esto de que odio es amor, pues entonces yo estoy promoviendo amor también. Ok. Pero yo no podría, la verdad, en ninguno de los dos casos, yo estaría de acuerdo que en la Universidad Nacional una profesora pueda incidir en el odio a un cuerpo profesoral. Ahí me parece, no sé, hasta chistoso. Me parece irónico, no le veo cómo puedan. Yo quisiera que fueran los profesores a decir cómo le incentiva el odio, cómo se refleja,
¿cómo le llegó? Y si incentiva el odio, él mismo cómo lo hace, o sea, va a odiar a los estudiantes, va a odiar a la universidad, o sea, no sé, para mí es muy difícil, igual te lo digo, que es un sentimiento. Sí. Entonces dígame, y si el odio es amor, pues entonces, pues yo quiero decirle a la sabiduría entonces que yo amo a la universidad y amo a los estudiantes. Vámonos y quedémonos por ahí, profe, porque entonces es aclararlo. Esto no es un tema de ese odio, sino es un tema de cómo pues cómo tenemos ese criterio para defender la universidad y desde dónde la estamos entendiendo y cómo la estamos viendo y que hay posiciones críticas frente a esos actuarios. Entonces, profe, ahí, y cuénteme usted cómo ve la universidad. O sea, ¿qué es lo que está pasando con la universidad? Estos temas que usted señala de universidad-negocio frente a un proyecto de universidad, de repente, como dice nuestro eslogan, ¿no? Para la nación, ¿cierto? ¿Cómo es su perspectiva? No, para mí es absolutamente clara. O sea, yo asumo que la universidad es una universidad pública. Sí. Indica que el presupuesto también en su esencia debe ser público. Ojalá fuese universal. Hoy parte de mi clase fue eso, que ojalá los estudiantes bachilleres todos pudieran ingresar a la universidad. Pero como no todos pueden ingresar, por lo menos las clases menos desfavorecidas y que quieran ingresar, yo consigo así la universidad y por tanto el presupuesto también. Sí. Entonces, rechazo el oportunismo de los profesores porque, yo soy autocrítica también. Es más, yo fui partícipe de unos proyectos antes de ser profesora, de unos proyectos porque la universidad también, yo soy consciente de que la universidad también vende servicios Sí. y que parte del presupuesto de la universidad, cerca del 50% o un poquito más también es de la venta de servicios, ¿sí? Pero esencialmente la universidad es una universidad pública. Yo no quiero que la universidad se vuelva negocio, pero el problema del negocio, cuando lo estoy planteando en este sentido, es que si la universidad necesita recursos, y yo he sido partícipe también de eso, que los recursos también entren para la universidad y se beneficie la misma universidad y los mismos estudiantes. En la crítica mía fuerte, ¿sí? Si el presupuesto es escaso y si la universidad le da la posibilidad a los profesores de trabajar, no se vuelvan el negocio para ellos. Okay. Es que esa es mi crítica fuerte. Y está, por lo menos hay varias denuncias ahí y muchas cosas que han dicho del profesor Diego Torres y de su famoso empresa de rotor y los negocios y los convenios que ha hecho, por ejemplo. Eso fue denunciado también en FODUN. Yo soy afiliada a FODUN, que es el Fondo de Profesores de la Universidad Nacional. Allí hubo una fuerte crítica, incluso se suspendió ese convenio con rotor. Entonces yo sí creo que, si bien es cierto la universidad necesita recursos y se venden varios servicios, no sea el aprovechamiento para unos pocos profesores que se han súper enriquecido. O sea, nosotros sabemos, y yo sé de casos de profesores que tienen 100, 200 millones en convenios, ¿sí? Entonces, pues no sé si esa moral o esa ética, pues yo no la comparto. Y fui partícipe en parte, yo ingresé, como ya te lo dije, vendiendo servicios, pero en ese momento considero que no, y que si la universidad, y yo participo y he participado en cursos donde a la universidad le entren esos ingresos, que se reviertan para el beneficio de la misma universidad, para el beneficio de los estudiantes, pero no el negocio de unos profesores. No, en eso estoy en desacuerdo, sino que se pongan a montar un negocio. Para eso hay hartos negocios. De acuerdo, profe. Profe, la última, pues de esta que nos comentaba de su otra denuncia, usted dijo como no es del caso, pero si quieren se los cuento. ¿Usted quiere contarnos cómo es este? Sí, este caso, digamos el que yo acabo de plantear, pues lo entiendo y doy la pelea y todo, pero este otro es un poco triste. Estamos aquí en este salón yo en clase, cuando estoy viendo que hay unos capuchos que están levantando el prado y haciendo la olla comunitaria. Y yo estoy aquí con un grupo de estudiantes justamente haciendo un taller de planeación y de salud pública. Entonces yo veo y espontáneamente digo, no, están dañando el prado. Mi formación es una formación de que salud pública también es el respeto por la naturaleza, el respeto por el agua, por la tierra, por el aire, por el prado. Entonces yo digo, ay no, están levantando el prado en una acción bonita, porque yo digo, si alguien está haciendo una olla comunitaria para los estudiantes es una acción bonita, pero debe no hacer eso. Entonces
Y algunos estudiantes, vamos a hablar con ellos. Ellas les da miedo, no van, Entonces yo me voy sola y hablo allá con los personajes que aquí los llaman los capuchos. Yo la verdad, a mí la verdad en ese momento hasta me dio mucha risa porque yo acababa de ver la película Guasón. Sí. La máscara y todo eso, ellos tenían una máscara y yo pues les dije, pero ¿por qué se ponen máscaras? O sea, haciendo y tenían unas máscaras, hasta parecido al Guasón de la película. Entonces pues bueno, yo hablo con ellos y les digo que no, los estudiantes tienen miedo y le dije, mire, si ustedes están haciendo un acto para la comunidad estudiantil, pero están haciendo el efecto contrario, mire las estudiantes que yo tengo allí, tienen miedo de venir, entonces ellos la voltean a mirar y las llaman, ¿sí? Que vengan, vengan. Finalmente ellas van paso a paso y llegan allá y claro, la expectativa y las fotos y todo eso, el cuento es que eso lo unen las estudiantes con el paro que estábamos viviendo y yo les había propuesto que la práctica fuera el paro, es decir, que dejaran una memoria histórica, que eso nos servía y que todo esto que está pasando, que son fenómenos de salud pública y sociológicos, que lo hiciéramos. Entonces ellas, no sé, tal vez por una ética al principio se negaron y después dijeron que sí. Pero ya cuando me dijeron que sí, ya se había levantado el paro del profesor rector sí. Y el paro y aquí el proceso de la olla comunitaria. Entonces yo dije, no, pues ya no tiene sentido. Entonces no les gustó mucho. Entonces pidieron un cambio de profesora y pidieron el cambio de la profesora y bueno, así pasó y todo normal y lo acepté, me parecía bien, porque yo no ya quería calificarlas ni que ya me calificaran. Se resolvió tranquilamente con mi directora de práctica, pero recibo entonces la segunda denuncia en veeduría y resulta que lo que estoy pidiendo la grabación, pero la información que tengo ahora es que la exdecana Mabel Carrillo, que es del mismo grupo del profesor Ismael Peña, del que perdió, y de Lorena Chaparro, de ese grupo, porque yo creo que por ahí hay unas relaciones. Entonces pido la grabación, pero la información que yo hasta ahora el que tengo es que ella dijo, no, manden eso a veeduría. Y entonces mandó el segundo caso a veeduría y ese es el que tengo abierto. Ahora, ¿qué es el delito? Yo no lo sé cuál sea el delito. Yo estoy en una práctica, estoy aquí, no estoy haciendo nada oculto. Parece ser que quieren decir que hay una extralimitación de la función pública. Probablemente quien escriba eso es porque no sabe que yo tengo una práctica. Pero esa es mi práctica. Y yo no estoy haciendo nada de ningún riesgo, porque si hay algo absolutamente controlado es lo público, lo abierto. Sí. Y teníamos toda la gente encima, hasta fotógrafos encima. Entonces yo no sentí, y además todas son mayores de edad. Yo a ninguna le dije, venga de la mano, ni la voy a calificar. Nada, no había absolutamente nada de eso. Y ellas lo relatan como tal. Lo insólito es que era una decana que ya sabía, que ya se había hablado, y que eso había pasado hace cuánto, 2, 3 meses o 4, mandé eso a veeduría y me abran el segundo proceso. Entonces ahí tengo el segundo proceso. Obviamente veeduría, hasta donde yo sé, pues le toca en principio pues atender las demandas. Yo creo que no hay nada, espero salir muy bien librada, pero sí es agotador, es entristecedor. Y lo más grave que yo veo es que hay una intervención, una penalización de una práctica y un acto académico. Eso es lo grave, claro. Porque hoy me amedrentan por ir a una práctica, porque yo estaba en práctica, no fue ni siquiera, fue dentro de la práctica. Y eso es un problema sociológico. Entonces es gravísimo porque hoy entonces mandan a una profesora de práctica que la está haciendo aquí, mañana puede ser a cualquier otro. Cualquier profesor que esté y que no le guste a un estudiante, entonces lo van a demandar. Delicada la situación en caso de que la veeduría llegase a avanzar y a penalizarme. Y es grave, porque es la penalización de la academia, de la práctica. Sí, como el de tender puentes entre saberes, ¿no? Porque había mucha inquietud entre muchas y muchos profes por relatar lo que pasaba en el paro desde nuestros saberes, que además pues es qué mejor escenario para esas prácticas que nuestras y nuestros estudiantes estén viendo esa realidad. Pero es que mira, lo más delicado, incluso que me demanden o no, no es eso lo más delicado. No tengo un problema con mi conciencia, me parece harto, horrible y me cuesta porque además se toca pagar abogado y todo eso.
pero lo peor es el mensaje que le están enviando a los estudiantes, es decir, están interviniendo en una práctica pedagógica. Entonces, hoy le están diciendo a los estudiantes, cualquier cosa que haga, denúnciela. Y ni siquiera los estudiantes estaban ni siquiera enterados de que existe una veeduría, por ejemplo. Sí, claro, ¿Sí? ¿no? Esto fue ya una jerarquía que decidió, ¿no? Enviar a la... Yo sigo pensando que es un acto político de estos dos grupos que se están disputando el poder en la universidad, porque la exdecana Mabel Carrillo, que ahí lo digo en el correo, pues es de ese grupo. Ella, ¿por qué tenía que enviar eso? Ya estaba solucionado, ya estaba solucionado. Sí, ¿Por qué claro. lo manda a última hora? Y claro, pues la veeduría abre el proceso, no sé qué irá a pasar, yo creo que nada, no veo que yo haya cometido ningún delito. Profe, triste y de repente muchas reflexiones sobre este tema del miedo, del culillo, ¿no? Sí. Como acto político quieren enviar muchos mensajes para que dejemos de hablar sobre ciertos temas, pero pues ahora ya que la conozco mejor, nos mantenemos firmes, ¿cierto, profe? Claro, miedo, odio. Imagínate los temas que están metiéndose aquí entre un nivel profesoral viejo, pues en el sentido maduro, de reflexión, de capacidad de crítica, de análisis. Pues, y mira, para mayor ironía, yo fui presidenta y magistrada del Tribunal de Ética. Okay. Entonces, esto me genera una reflexión y un dolor profundo, porque uno dice una decana y una compañera que mande eso y que lo lleve, y dice, pues que hoy es conmigo, mañana es con cualquiera. Y no hay ningún acto, no siento que hay ningún acto grave, ni de ética, ni académico, ni nada. Yo estaba haciendo una simple práctica. Correcto. Y no estaba poniendo en riesgo a nadie, porque estaba ahí el control. Entonces yo digo, ¿cómo así? O sea, cualquier fenómeno de la universidad, entonces uno no lo puede abordar, hay que taparse los ojos. ¿Sí? Yo digo, mira, si a mí me cogen porque digan, ella recogió una piedra para llevárselo a los de la 45, pues demándenme. Sí. Pero yo no estoy haciendo nada de eso, estoy haciendo una práctica, una reflexión, una pedagogía. Claro. Eso es lo que estaba haciendo. Profe, pues muchas gracias por atender a esta entrevista, por contarnos además aquí en Viva Voz, por aclarar todo esto para que dejemos de vivir en este ambiente de desinformación donde se envían como estas cosas a medios de comunicación nacionales como para tratar de confundir a la opinión pública, y acá lo que tenemos es un montón de reflexiones sobre la educación pública. Gracias de nuevo, profe, y pues nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a ti y al programa, me encanta. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima Sin Culillo a lo Político. Hasta luego.